Nosotros somos el equipo conformado por Manuel, Karina, Ariani, Dari, Adrián e Isabel. Vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia de microbiología y parasitología. El tema que decidimos realizar es acerca del virus del Zika y una breve introducción de este virus es que fue descubierto por primera vez en el año de 1947 en Uganda por medio de un mono macaco. Este virus no suele presentar síntomas, sin embargo, se han identificado casos en donde los pacientes sufren de parálisis, síndrome de Guillain-Barré y cuando la paciente se encuentra embarazada, anomalías congénitas en los fetos. En la parte de estructura y morfología, este virus es del género de Flavivirus, mide aproximadamente 40-65 nanómetros de diámetro, es un virus de ARN no segmentario monocatenario con polaridad positiva y está dotado de envoltura. Tiene una nucleocápside icosaédrica de 40-60 nanómetros de diámetro. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el vector es el mosquito de la especie Aedes, específicamente la hembra del Aedes aegypti y el Aedes albopictus, y el reservorio del virus del Zika vendrá siendo los monos, roedores y el ser humano. Este tipo de mosquitos se pueden reproducir en piscinas, zonas con agua acumulada o alcantarillas abiertas, lo cual produce que haya una mayor propagación de la enfermedad, inclusive en ciudades, en áreas como vertederos. Es posible también que se disemine por la sangre o incluso durante las relaciones sexuales sin protección, y también a través de la vinountroterina de madre a feto. El riesgo de transmisión por estas vías se mantiene durante al menos 3 meses después de una posible exposición, según datos del CDC, y aumenta la incidencia de infectarse por el virus del Zika durante los meses de verano y las estaciones lluviosas. Aquí tenemos algunos datos sobre la epidemiología en América. Tenemos que en la región de las Américas, durante las semanas epidemiológicas 1 y 52 del año 2022, o sea, todo el año 2022, se produjeron 3.125.367 casos de enfermedad por arbovirus. Recordemos que el virus de Zika es entonces un tipo de arbovirus. Y de estos 3 millones de casos, solamente 1.3% fueron casos de Zika, que vendrán siendo 40.249 casos. El mayor número de casos de Zika se registraron en las regiones que se dirán a continuación. Tenemos Brasil, que fue el que presentó la mayor cantidad de casos, con 34.176 casos. Le siguen Belice, con 2.508 casos. Luego Guatemala, con 1.815 casos. Paraguay, con 1.094 casos. Y Bolivia, con 190 casos. A la izquierda tenemos un mapa donde podemos observar los porcentajes de cada país de estos 1.3% que fueron casos de Zika. Tenemos que Brasil acumula el 84.9%, luego le sigue Belice con el 6.2%, luego Guatemala con el 4.5%, Paraguay con el 2.7% y finalmente Bolivia con el 0.5%. Y solo se han registrado 2 decesos durante el año 2022. Para poder entender mejor la epidemiología del virus del Zika, aquí tenemos 2 tablas. En la primera podemos encontrar la distribución de casos notificados de dengue, chikungunya y Zika del año 2010 a 2022. Podemos observar que los casos de Zika son mucho menores en comparación de los de dengue o incluso el chikungunya. Y el pico de infecciones por el virus de Zika fue en 2016. En la tabla de abajo podemos observar la distribución de los casos de Zika por semanas epidemiológicas en la región de las Américas en el año 2022. Aquí podemos observar un pico entre las semanas 18 y 26, que son básicamente los meses de verano. Como se dijo anteriormente, son los meses donde ocurre la mayor propagación de la enfermedad.
Y finalmente aquí tenemos unas tablas que nos pueden ayudar a entender la incidencia en México de esta enfermedad, proporcionada por el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Enfermedades por virus de Zika. En la tabla de la izquierda tenemos los casos confirmados del 2015 a 2022 y en la tabla de derecha de 2015 a 2023. Podemos ver en la tabla de la izquierda cada entidad federativa que conforma México. Luego los casos confirmados de 2015 a 2021, que en su sumatoria serían casi 13,000 casos desde 2015 a 2022. Luego los casos confirmados en el año 2022 fueron únicamente 12 casos, dándose principalmente en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Morelos, el Estado de México y Chiapas, dando así una sumatoria junto con los casos que ya teníamos de 2015 a 2021 de 13,003 casos de 2015 a 2022, estos casos confirmados. Y en la segunda tabla tenemos los casos que se registraron en 2023. Podemos ver que no hubo ningún caso confirmado en todo el año de 2023 y entonces quedaría de la siguiente forma: de 2015 a 2023 se siguieron manteniendo los 13,003 casos. Y debemos recordar que el pico de esta enfermedad fue básicamente en los años de 2015 y 2016. Patogenia. Puede causar una enfermedad viral aguda en humanos conocida como fiebre del Zika. Los síntomas pueden incluir fiebre, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, conjuntivitis y malestar general. En algunos casos el virus del Zika también puede causar complicaciones graves como Inmunidad. Primeramente, los anticuerpos neutralizantes específicos del virus pueden proteger contra la reinfección, pero su duración y magnitud de la respuesta inmunológica varían entre los individuos, ya que no todos tenemos las mismas respuestas inmunitarias. Por otro lado, se están realizando estudios para investigar la duración de la inmunidad y el papel de estas células T en la protección contra la infección por el virus del Zika. Además, se están investigando posibles vacunas para prevenir la infección por el virus de este magnitud. Por consiguiente, la respuesta inmunitaria referente al alfavirus y flavivirus se refiere a la copia intermedia de ARN bicatenario, la cual es un buen conductor de interferón alfa e interferón beta. Primeramente, el interferón limita la replicación del virus y también es liberado en el torrente circulatorio del individuo. Estimula las respuestas innatas e inmunitarias. En otro punto, este interferón, entre otras citocinas, se producen tras la infección de células dendríticas plasmocitoides y otras células sanguíneas. Provoca síntomas gripales de enfermedad sistémica moderada. Por otro lado, la inmunoglobulina M, la cual es sintetizada 6 días después del inicio de infección siguiente, puede producir la inmunoglobulina G. Después, los anticuerpos contra la proteína de anclaje vírico pueden bloquear la diseminación epidémica de la infección. Por último, la inmunidad contra el flavivirus da cierta protección contra esta infección por otros tipos de flavivirus cuando reconoce ciertos antígenos comunes de tipo expresados por todos los virus de la familia. La infección por el virus del Zika suele ser asintomática. Esta enfermedad es similar a casos leves de dengue y chikungunya. Se pueden presentar síntomas como fiebre, cefalea, exantema, mialgias, artralgias y conjuntivitis, como vemos en estas imágenes de este caso de exantema y la de abajo de conjuntivitis. Los síntomas suelen comenzar entre 3 a 14 días después de la infección y suelen durar entre 2 a 7 días. La infección se relaciona con una mayor incidencia del síndrome de Guillain-Barré, ya que es una de sus complicaciones más frecuentes. También puede desencadenar neuropatías y mielitis.
Debido a que las manifestaciones clínicas de esta infección son similares a las de otras enfermedades, es necesaria la confirmación del laboratorio. Ahora, en el diagnóstico del laboratorio para la detección del flavivirus en el referente al virus del Zika, se recurre hoy en la actualidad a la RT-PCR del ARN vírico en sangre u otro tipo de muestras. Por otro lado, los anticuerpos monoclonales contra cada tipo de virus son muy útiles ahora para poder distinguir entre diferentes especies y cepas de diferentes virus. Por otro lado, el alfavirus y flavivirus se pueden cultivar en estirpes celulares de vertebrados y mosquitos, pero la mayoría son muy difíciles de aislar en estos medios. Por último, se utilizan una gran variedad de métodos serológicos para diagnosticar las infecciones, pero en la reactividad cruzada serológica, por ejemplo, entre estos virus limita las posibilidades de distinción de la especie vírica causante de las infecciones. Tratamiento, prevención y control. Para la enfermedad no existe un tratamiento que no sea el complementario, que es reposo, beber líquidos, tratar los síntomas, eliminar criaderos de mosquitos para la prevención, para evitar la picadura de los mosquitos, eliminar agua que esté estancada o contaminada, utilizar repelente y usar preservativo, ya que la enfermedad también puede ser por transmisión sexual, evitar picadura de mosquitos, control de embarazos en zonas de riesgo y control de mosquitos por el gobierno para el control de la enfermedad. Finalmente, aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para la realización de este trabajo. Y a continuación, nuestra firma de honor. Y pues sería todo.